el control que yo tengo que hacer, fíjense, materiales. Durante el diseño tengo que controlar los materiales que voy a usar, las distintas proporciones de esos materiales, las especificaciones técnicas que me dicen según pliego, ¿sí? Muchas veces el pliego establece ya especificaciones que me dicen qué es lo que tengo que tener en cuenta. Características estructurales. ¿Qué característica estructural se les ocurre? Esa es fácil, ¿eh? ¿A qué me refiero con características estructurales? ¿Qué puede ser importante para el diseño? Características estructurales, principalmente, sí, con la resistencia que va a tener, y sobre todo el tema del armado. ¿Se acuerdan? El armado que tiene influencia con respecto a cómo va a ser el colado y me especifica, me limita el tamaño máximo. ¿Se acuerdan? Entonces, según las cargas, los esfuerzos que va a tener que someter, bueno, perfecto. ¿Cómo va a estar armado? ¿Sí? ¿O qué dimensiones va a tener? Entonces, el diseño de mi hormigón tiene que tener en cuenta eso, que si no va a ser deficiente. Los volúmenes de hormigón que voy a tener que trabajar, ¿sí? Y el plazo que va a tener la obra. Todo eso tengo que tenerlo en cuenta. De la mezcla fresca, ¿qué controlo? Y bueno, controlo la consistencia mediante el cono de Abraham, la temperatura, como les dije, tener un termómetro es importante, porque está limitado digamos, la colocación, no puede estar por encima de 30 grados, ni tampoco por encima de los 0 grados. No puedo hacer hormigones en esas condiciones sin tener algunas precauciones. Perdón. Y el peso unitario. El peso unitario, ¿recuerdan para qué nos puede llegar a servir? Si yo hago un peso unitario, ¿recuerdan a lo que se refiere el peso unitario? ¿Cómo se calcula o cómo se determina? Peso unitario seguro lo vieron en tecnología de los materiales, nosotros lo vimos también. Es el que se calcula, es el más fácil de calcular. Agarro un molde con dimensiones conocidas, con lo cual ya conozco el volumen, lo lleno de material, ¿sí? Y sé el peso. Ese es el peso unitario. Si ese peso unitario varía de diferentes pastones, quiere decir que hay una variabilidad en el peso unitario, debería ser siempre similar. El peso unitario es el que ustedes calculan en la dosificación, ¿sí? El peso de todos los materiales por metro cúbico. ¿Está? Nosotros la dosificación la hacemos por metro cúbico. Ese mismo peso unitario lo pueden calcular para un volumen conocido. Entonces, yo tengo diferentes pesos unitarios, quiere decir que hay una variación en el tipo de hormigón. No tiene que tener una variación importante entre los pesos unitarios, ¿sí? Siempre tiene que tener más o menos el mismo peso, sino que puede pasar o que estoy pesando mal en la planta hormigonera, o que me vino un agregado más pesado, o que estoy colocando más cemento, ¿sí? Hay muchas cosas que pueden variar si yo noto una diferencia en los pesos unitarios. Otra cosa que se puede controlar de la mezcla fresca es el porcentaje de aire incorporado. ¿A través de qué aparato? ¿A través de qué aparato hago el control de aire incorporado? ¿Se acuerdan? Yo no, profe. ¿Cuál era el aparato?
de Washington, lo vimos, el aparato de Washington. Otra cosa que se puede controlar es el tiempo de fraguado, la uniformidad, las condiciones de elaboración, el transporte, la colocación y el curado. Eso me da a mí la aptitud de colocación, ¿sí? Si es apto para colocarlo. ¿Vamos? En el hormigón endurecido, lo que yo controlo son la resistencia mecánica, la estabilidad dimensional, o sea, cuánto es la contracción que se me produce. ¿Se acuerdan de eso? Las contracciones iniciales o las contracciones y dilataciones que se producen. Eso más que nada tiene que ver con las características del hormigón fresco, pero sobre todo es muy importante que sea estable dimensionalmente, que no tenga grandes contracciones. Y por último, la durabilidad, con ensayos de succión, permeabilidad o absorción del hormigón ya endurecido. En la obra terminada puedo controlar la junta, los recubrimientos, y eso me da lo que se denomina aptitud funcional del hormigón. Durante el diseño, como vimos anteriormente, lo que se ve es la geometría del lugar donde yo voy a colocar, las dimensiones, forma, estabilidad y durabilidad, eso con respecto a la estructura. Con respecto a los materiales, la disponibilidad de materiales, la adecuación, la resistencia, durabilidad de esos materiales, los diferentes ensayos de calidad de esos materiales. En la elaboración y colocación, tengo que ver, además del hormigón, lo que es encofrado y apuntalamiento, sobre todo apuntalamiento cuando hablo de losas, ¿sí? O vigas en altura. Si la elaboración va a ser en obra o en planta, los medios que voy a tener disponible para la colocación y la compactación, y los medios que voy a utilizar para el curado del hormigón o de la estructura. Y el mantenimiento, básicamente lo que tenemos que conocer es qué tipo de frecuencia le vamos a dar a ese tipo de mantenimiento y de qué tipo va a ser, ¿sí? Sobre todo con el tema de las juntas. En las obras viales, el mantenimiento más importante de la junta y es el principal problema que tienen los hormigones o los pavimentos rígidos. Es muy común que se coloca, cuando se construye, se coloca el tratamiento de junta, una brea asfáltica, y después esa brea se va rompiendo y lamentablemente no hay una frecuencia de mantenimiento de esa junta. ¿De acuerdo? La dosificación, como ya vimos anteriormente, puede ser empírica o racional, ¿sí? Si hablamos de un criterio empírico para dosificar, ¿se acuerdan las características? Las repasamos rápidamente: medición de los materiales en volumen, no tengo en cuenta la composición real del hormigón y su rendimiento, ¿sí? No hago control de la relación agua-cemento, no tengo forma de saber el contenido de humedad de los áridos, porque no lo hago ese control, y los resultados tienen una dispersión muy alta, lo vimos en la unidad de dosificación. Si es racional, como los métodos que vimos nosotros, si mido en peso, además así trabajan las plantas hormigoneras, son confiables, la composición del hormigón y el rendimiento, hago control de la relación agua-cemento, es fácil hacer la medición y la corrección de humedad de los agregados, y los resultados tienen una dispersión baja. Por ejemplo, fíjense en esa tabla, es una dosificación en volumen. Yo hago una mezcla. La mezcla 3 y 4 son iguales, todas tienen la misma cantidad, de la 1 a la 4 todas tienen la misma cantidad de cemento. Y fíjense, la 1 y la 2 tienen mismo asentamiento, pero tienen diferente resistencia. Lo que varió es la relación agua-cemento. Fíjense, la variación en la relación agua-cemento tiene directamente relación con lo que es la resistencia, ¿sí? Pero no necesariamente eso significa de que voy a tener distintos tipos de hormigones. Fíjense, entre la 3 y la 4, ¿cuál es la diferencia? Solamente la relación agua-cemento, la resistencia es la misma, ¿sí? No son iguales los hormigones. ¿Se entiende? Es muy variable, es muy variable el control y las características de la dosificación en los resultados. Puedo tener misma resistencia por más de que me varió la relación agua-cemento, y la cantidad de cemento es la misma.
Ahora vamos a empezar a ver los criterios que establece el CIRSOC vigente. Tanto para las propiedades de hormigón fresco, endurecido, y dentro del endurecido, la resistencia, que es lo más fácil de medir. ¿De acuerdo? Conformidad y aceptación. O sea, estamos hablando de lo que tenemos en obra, no de producción, ¿sí? Que es cuando se hace el hormigón. Esto ya lo hemos visto. ¿Cuáles son los factores que pueden afectarme el hormigón fresco cuando yo lo tengo en obra? Las características de cada uno de los materiales. Para eso son todos los ensayos que yo le tengo que hacer. ¿Sí? La cantidad de la relación de agua y cemento, ¿sí? O pasta agregados. La dosis de aditivo. Pasta agregado se refiere a mezcla de cemento con los agregados, básicamente agregado grueso. ¿Se entiende? Es arena-cemento con los agregados gruesos. Esa relación también tengo que tenerlas siempre igual o parecido en la dosificación. La dosis de aditivo es muy importante y muy variable. Puede hacer que modifica totalmente las características del hormigón fresco. Desde ya la temperatura, eso ya lo dije recién, es muy importante la temperatura en el hormigón. Por otro lado, la humedad relativa, la velocidad del viento. Recuerden el tema de la velocidad del viento con respecto a la exudación y la posibilidad de las fisuras por contracción inicial o contracción plástica. ¿Recuerdan eso? La gráfica esa que se utiliza para obtener esa velocidad de evaporación. Los tiempos transcurridos desde el mezclado, el tipo de colocación, de vuelta, protección y curado. Con respecto al hormigón fresco, cono de Abraham, que es el más común, para medir la consistencia, mesa de Graf en caso de ser un hormigón muy plástico o muy fluido, ¿sí? O remoldeo de Bebe, que no es tan común en caso de mezclas muy secas. Termómetros para medir la temperatura. Acá está el valor que no me acordaba recién, es una diferencia menor al 2% de lo que me dio teóricamente el peso unidad de volumen, peso unitario, ¿sí? Esa es una buena verificación para saber que yo tengo un hormigón uniforme, que yo estoy recibiendo un hormigón uniforme respecto al peso unitario, ¿sí? La exudación es algo que también se mide, una capacidad de exudación menor al 5% y una velocidad menor a 100 por 10 a la menos 6 centímetros por segundo. ¿Esto por qué se les ocurre que puede llegar a ser importante? Retracción plástica. Exactamente, es importante. No es un ensayo no es una verificación que se haga usualmente, pero no es malo hacerlo al principio de la obra. O sea, conocer la exudación que me da, para tener una idea, a ver, de cuál es la capacidad de exudación y cuál es la velocidad que tiene esa exudación, ¿sí? Además, si yo tengo problemas, por ejemplo, de retracción plástica, que se vea en la obra, bueno, tengo que acentuar mucho más el curado, o sea, ya sabemos cómo podemos tratarlo. El tema es cuando la exudación es muy excesiva y la capacidad de exudación, o sea, el agua que me queda por encima, es mayor al 5%. Entonces ahí voy a tener problemas, ¿sí? Porque supuestamente eso me va a producir, muy probablemente, cuando se seque esa cantidad de agua, la formación de capilares, ¿sí? Entonces no es beneficioso. El contenido de aire, bueno, el aparato de Washington, que lo dije en la anterior filmina. Entonces, estos son los controles del hormigón fresco en obra. Otros pueden ser el contenido de material pasante tamiz 300, de 300 micras, del tamiz 200, los tiempos de Fraue a través del penetrómetro Proctor, la segregación a través del ensayo de vibración. Eso lo que hace básicamente es ver cómo se segrega y los agregados gruesos se desprenden de lo que es la masa del hormigón, ¿sí? No se ve una uniformidad. ¿Y cómo hago la toma de muestras? O sea,
¿Qué le hago? ¿Cono de Abraham a todos los mixers? ¿Cómo se les ocurre que es eso? Está reglamentado, ¿sí? O está indicado. Después uno puede arreglar la forma de control, arreglar, acordar o arreglar con la inspección. Eso es algo que muchas veces conviene arreglarlo previamente a empezar una construcción, ¿sí? Entonces, porque ese es un problema bastante importante que se puede llegar a dar. Muchas veces no tiene sentido hacerle hormigón a todo, hacerle muestras a todos los mixers. Particularmente, a mí me gusta, conviene, creo, hacerle ensayo de asentamiento a todos los mixers para saber cómo se va a comportar el hormigón, cuando, el ensayo de asentamiento, cuando se va a comportar el hormigón cuando yo lo tiro en la estructura, ¿sí? Teniendo en cuenta siempre de que el mixer que viene tiene un baldecito con superfluidificante, ¿sí? El problema es cuando lo hacemos, el problema es cuando viene un mixer sin fluidificante. Ahí ya empezamos con problemas, ¿sí? Eso es algo que no tiene que pasar, ¿de acuerdo? Puede ser causal de rechazo de mixer. Si el asentamiento, por ejemplo, está muy seco y no tiene superfluidificante, ¿se entiende? Porque lamentablemente no es lo que está especificado, no cumple con la especificación. Se puede rechazar, se debe rechazar. ¿Sí? El tamaño de la muestra del hormigón fresco, bueno, deberá ser por lo menos un 20% mayor que la cantidad necesaria para los ensayos a realizar. ¿tá? O sea, siempre tener un poco más. La muestra debe ser extraída de la boca de los equipos mezcladores o moto hormigonero o mixer directamente. Cada muestra de hormigón fresco se debe extraer de un pastor distinto elegido al azar de acuerdo con un plan de muestreo. ¿Cómo hago el plan de muestreo? Bueno, sabiendo cuáles son las estructuras que yo voy a realizar en el día, digo, bueno, ensayamos todos o no todos los mixers. Le ensayo al primero y al tercero, ¿se entiende? Si yo tengo que utilizar 5 mixers, el ensayo de asentamiento yo le diría que se lo hagan a todo. Ahora, la toma de muestras para realizar las probetas, no es necesario que se lo hagamos a todos. Yo puedo elegir de forma aleatoria, ¿sí? Siempre cuando yo saco la muestra, utilizar un recipiente no absorbente que impida la segregación del hormigón. Nunca tiene que transcurrir más de 15 minutos entre la toma de muestra de la primera y la última porción del material. Usualmente lo que se hace es sacar en 15% y el 85% del total del pastón o del mixer en uno, eso en el caso de una hormigonera fija, en el que saco una muestra y esa no enseguida sacarlo, porque muchas veces no está bien mezclado, ¿sí? Sino sacarlo más o menos en 15% y cuando está por terminar el volcado del mixer. Esto es importante también, perdón, interceptar la vena líquida del hormigón. ¿Eso qué quiere decir? Cuando empieza a salir el hormigón, lo van a ver, cuando empieza a salir por la canaleta, lo primero que sale usualmente son piedras. Son piedras con un poco de mezcla, pero no tiene una vena líquida, o sea, no tienen un corriente uniforme de toda la masa de hormigón. Lo que hay que hacer es meter un ayudante que meta el balde ahí, en la canaleta, y esa mezcla la tire en una carretilla que tiene que estar humedecida, ¿sí? Siempre evitando que no se segregue. Se deben remezclar con una cuchara, lo que hago es remezclar la muestra de modo tal de que sea uniforme. Esa remezclada en la realidad sería la realizada por el vibrador. El vibrador lo que hace es justamente darle esa compacidad. Los ensayos de asentamiento y contenido de aire
o sí tienen que iniciarse luego de los 5 minutos de obtenido la última porción de la muestra. Y el moldeo de las probetas dentro de los 15 minutos, justamente para evitar que empiecen a provocarse los procesos de hidratación, ¿sí? No dejar pasar mucho tiempo la muestra en la carretilla antes de elaborar las probetas. ¿Se entiende? Y en el caso de asentamiento, no más de 5 minutos, con más razón, porque obviamente el asentamiento varía bastante. Un truco, poniéndome del lado de inspector, un truco muy común digamos, cuando uno quiere salvar un mixer, es, en el caso de que esté pasado de asentamiento, o sea, muy fluido, justamente es dejar quieto el hormigón, mezclarlo rápidamente, cosa que pierda humedad, digamos, tratar de que pierda humedad, dejarlo en la carretilla, demorar en ir a buscar el molde, demorar en que se me perdió la varilla para varillar el molde cuando hago la probeta, y demorar más de 5 minutos, ¿sí? Entonces yo con eso gano de que la fluidez que tiene se vaya perdiendo. ¿Se entiende? Hay muchos trucos, pero es importante que sepan, justamente, que sepan los trucos para poder hacerlo de la mejor manera, que es evitando esos trucos, ¿sí? O lo importante es que sepan cómo son los trucos para evitar que se produzcan, ¿sí? No es para que lo usen, sino para que lo corrijan. ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno, ¿cómo se hace el control del hormigón fresco? Como mínimo, o sea, ¿qué quiere decir que yo puedo hacer más que esto? Al comienzo del hormigonado de cada día, mínimamente en los primeros 5 pastones consecutivos. ¿A qué se denomina un pastón? Rápidamente. Está Ah, bien, pero mixer. ¿cómo a cada mixer, exactamente? Cada mixer, que sería cada mezcla que me viene, es un pastón. A la mezcla de cada mixer. Bueno, en realidad son los mixers, digamos. Cada pastón es un mixer. ¿Estamos? Cuando hubiese transcurrido 2 horas desde la última determinación, o sea, si pasaron 2 horas desde la última vez que yo hice el control, mínimamente hagamos otro control. Cuando se efectúe la toma de muestra para moldear probetas, nuevamente ensayo de asentamiento. Siempre de las tomas de muestra, no sé si lo tengo acá en estas filminas, pero si no se los voy a pasar, se los voy a subir para que lo tengan y recuerden cómo son las planillas de control. Planilla de control tiene número de probeta, en otra columna el asentamiento de esas probetas, ¿sí? La fecha de moldeo de esas probetas, la data de la probeta para hacer la rotura, fecha de la rotura y carga, porque en el ensayo de rotura lo que obtengo es una carga, y luego directamente el valor de la resistencia. Ese es el registro que yo tengo que tener. En esta filmina me parece que no están, pero se las voy a pasar así les queda como, porque son útiles para tenerlas, digamos. Le voy a subir en el campus a eso. Háganme acordar. Por último, para obtener un resultado de ensayo no conforme, luego de obtener un resultado de ensayo no conforme, en al menos 3 pastones consecutivos siguientes, o sea, para saber si mejora, no va a ser que vuelva a tener un no conforme. ¿Se entiende? Cuando se obtiene un resultado de ensayo de control no conforme, se debe proceder a obtener otra muestra del mismo pastón y a repetir la determinación para determinar la conformidad o no del hormigón para ese parámetro. ¿Cuál puede ser el parámetro que yo estoy midiendo que me dé no conforme? ¿Cuál puede ser en el estado de hormigón fresco? El más común. El asentamiento, exactamente. Entonces, si no me da el asentamiento, le vuelvo a hacer asentamiento
al mismo mixer y anoto el valor, ¿sí? Obviamente que si el valor, por ejemplo, si en mi especificación me dice asentamiento 10 más menos 2 centímetros y me da 13 de asentamiento, anoto 13. Es no conforme en ese parámetro. Pero no quiere decir que por 1 centímetro tenga que desechar el mixer, ¿sí? Ahora, si yo tengo, pero lo anoto y sé dónde lo tiré, es importante tener el seguimiento de ese hormigón, ¿sí? Porque puede ser factible de alguna patología, ¿está? Pero no necesariamente por 1 centímetro vamos a hacer rechazo del hormigón. ¿Se entiende? ¿Se entiende el criterio? Es importante que lo tengan en claro porque, digamos, tampoco hay que ser tan rígido con este tema. Mira, para mí el principal factor, primero, hay que establecer a dónde estoy tirando el hormigón, ¿sí? Entonces, cuando uno dice no conforme, hay que ver qué es lo que está haciendo. Por ejemplo, no hay que ser, con respecto a los controles de calidad, por ahí no hay que ser específico, cerrado en la no conformidad de uno de los factores y decir, bueno, esto no sirve. Porque, por ejemplo, si estamos haciendo un hormigón de una base, ¿sí? Que va a sostener una base de una platea, por ejemplo, que va a sostener un equipo, ¿de acuerdo? Que el equipo es un equipo, por ejemplo, metálico, un equipo metálico que va a ir apoyado, o sea, solamente el hormigón que yo estoy tirando es a los efectos de tener una mayor resistencia para transmitir ese esfuerzo al suelo, ¿sí? Básicamente va a trabajar como una piedra. Entonces, si ese asentamiento es un poco más alto, o 2 centímetros más alto, o 3 centímetros más bajo, no es una variable importante. Ahora, si yo estoy haciendo un hormigón, por ejemplo, para una pileta de una cisterna, para un tabique, si el hormigón está muy fluido, ¿sí? De 3 centímetros, tendría que ser como máximo 12, y me está dando 15, me está dando 16, que es bastante fluido, bueno, tengo que ver. Ese hormigón tiene fluidificante, que el efecto va disminuyendo con el tiempo, o es solamente con la relación agua-cemento sin ningún tipo de aditivo que me dio ese asentamiento. Pues si me dio ese asentamiento y yo lo tenía previsto con otro, es probable que después tenga los problemas de baja en la resistencia. ¿Se entiende? Entonces, en ese caso, hay que tratar de corregirlo. Lo anoto y veo el resultado de las probetas. ¿Sí? Ahora, si el hormigón tenía que tener 12 como máximo y tiene 17, y la verdad que no lo puedo tirar. ¿Sí? Pues está pasado, ya está pasado de más. Sobre todo si es para esa estructura en particular específica, ¿sí? Sí, el problema, digamos, en el caso de que esté seca, no hay tanto problema siempre que el mixer tenga fluidificante, ¿sí? Ahí yo lo puedo corregir. Ahora, el tema es cuando está pasado de fluido, porque acuérdense en que si está pasado de fluido, y en el caso, por ejemplo, por eso decía un tabique, que es una estructura que tiene un elemento estructural que usualmente tiene un espesor de no más de 20 centímetros, que usualmente tiene armadura, y es muy probable que se me vaya a segregar, ¿sí? Exactamente, así es Elías. Entonces, ahí yo puedo tener un problema de segregación, y que cuando yo desencofre me encuentre que tengo un nido de abeja o mal colado en la parte inferior del tabique. Entonces voy a tener que hacer una reparación. ¿Se entiende? Después tengo que estudiar la resistencia. Pero bueno, puedo llegar a tener ese problema. Que no quita de que lo puedan reparar. ¿Estamos? No quita que no se pueda reparar.
Pero si ya empezamos tirando un hormigón, sabiendo que lo vamos a reparar, más vale advertirlo y tratar que lo corrijan. ¿Estamos? Entonces, respecto al transporte del hormigón, ¿qué es lo que yo tengo que tener en cuenta? Todos estos datos que van a ver ahora, sobre todo el tema de los tiempos, ¿dónde figura? Pues si no, ¿cómo sé? ¿Dónde figura el tiempo de descarga y el tiempo que se tarda en llegar? ¿Dónde vimos que figura eso? El transporte del hormigón desde la obra, a la obra, perdón, desde la planta. En la planilla. ¿Cómo se llama esa planilla? Remito. Exactamente. En los remitos, ese es otro tema que por ahí es bueno consultar, a ver cómo es. Yo voy a comprar un hormigón, voy a la planta hormigonera y le pregunto, a ver cómo son tus remitos. Yo siempre recomiendo, de hecho lo hago, antes de arrancar las obras, vayan y hagan una visita a la planta hormigonera. ¿Sí? En esa visita tienen que observar, a ver cómo tienen los agregados, cómo es el acopio de los agregados, cómo es el acopio del cemento, le preguntan si tienen o no tienen laboratorio en la planta, eso me sirve para saber si ellos hacen o no control in situ, capaz que lo hacen en un laboratorio, pero ya ahí te da una idea de que no controlan todos los hormigones, ¿sí? ¿Tienen ensayo, tienen cono para hacer ensayo de los hormigones antes de enviarlo? Porque en realidad la hormigonera hace un asentamiento del hormigón al pie de la planta. En realidad a mí, el que me sirve es el ensayo de asentamiento en la obra. Pero la planta elaboradora hace del hormigón una vez que lo termina de mezclar en la planta, antes de enviarlo. ¿Sí? Y ahí en el remito yo veo qué información tiene. Es muy importante el tiempo de salida de planta, o sea, de salida de la elaboración, para conocer el tiempo de mezclado. ¿Estamos? Entonces, tengo que tratar siempre de que no se demore más de 1 hora y media, ¿sí? Para poder tomar las muestras. Tengo que, el tiempo de descarga, que no sea más de 30 minutos, ¿sí? Porque puede empezar a comenzar el fraude, ni hablar si se demora más, ¿sí? Ahí puedo llegar a tener problemas durante la colocación. Eso es importante, por eso es importante la planificación de la obra y del colado del hormigón. ¿A qué me refiero con eso? Si yo tengo que colar 30 metros cúbicos, y bueno, no me manden, que la planta no me mande los 3 mixers, digamos, con media hora de retraso entre uno y otro. Que me lo mande con 45 minutos. Pero tampoco que se demore 1 hora entre uno y otro, porque lo más probable es que haya una junta fría que se denomina, que es cuando se demoran mucho en llegar un mixer con otro. En ese caso, lo que conviene es vibrar un poco el hormigón más viejo, el que ya está colocado, para tratar de que levante un poco el agua de mezclado que pueda estar sobrando y se mezcle bien con el nuevo hormigón. Y tratar siempre de evitar esa junta fría, ¿sí? Eso en el caso de que se demore mucho un mixer con el otro. Si se demora más de 2 horas, bueno, vamos a tener una junta fría. ¿Qué pasa con la junta fría? Bueno, depende de la estructura. Por eso es muy importante tener una idea digamos, del global, de un criterio global. Junta fría, por ejemplo, en cisternas es importante porque puede llegar a ser, al no haber uniformidad en el hormigón y tener una junta, bueno, probablemente pueda llegar a haber filtración de agua por esa junta. Se estarán dando cuenta que el tema de los hormigones
de cisterna o de piletas son los más complicados porque el hormigón no es impermeable 100%. De hecho, no es un material impermeable. Respecto al transporte del hormigón a la obra, bueno, es importante mantener la homogeneidad, que no se segregue, que no exudan, ¿sí? Que no se seque. El curado, ¿cuándo se ejecuta? Bueno, en las primeras 24 horas, lo antes posible, una vez que, ya se los dije, cambia el color, eso lo puedo ver, digamos, se nota. 3 días como mínimo es lo ideal, digamos, como mínimo idealmente, 3 días, pero básicamente las primeras 24 horas son las más importantes. Ya vimos los métodos de curado, el riego o con membrana, ¿tá? El 70% de la resistencia lo va a lograr gracias al curado. Por eso es tan importante el curado durante ese endurecimiento. ¿Por qué se ejecuta? Bueno, para evitar las retracciones tempranas, unificar las deformaciones volumétricas, ¿sí? Esas deformaciones que se producen justamente durante el secado, que me puedan llegar a producir las fisuras. Garantiza la hidratación del cemento, y ya os dije cómo se ejecuta ese curado. Los conceptos modernos de la calidad justamente dan los criterios de aceptación o conformidad. Hay 2 criterios que se diferencian según las condiciones de producción y control. ¿Ah? Esto es importante, esto es una característica del CIRSO. En ambos casos la recepción se realiza con ensayo de muestras en obra. ¿Ah? Para aceptarlo yo tengo un modo 1 y un modo 2. Los criterios de conformidad para ese modo 1 se aplican cuando la planta tiene un sistema de calidad certificado o equivalente. ¿Tá? Ese certificado de calidad lo tiene que dar el sistema de acreditación nacional, no lo da cualquiera, no lo da una consultora y dice, sí, está certificada la calidad. Tiene un montón de requisitos para que sea en modo 1. Martín, si mal no recuerdo, la clase pasada mencionaba... Martín, ¿tenés el micrófono activo? Sí, Agustín. ¿Recordás cuántas plantas estaban en modo 1? 36 en el país. De un total de, no sé, pero debe haber más de, no sé cuántas. Registradas en la asociación de hormigón elaborado tenían 300. Y bueno, debe haber más de 1000. Sí, O debe haber más de 1000. claro. Claro, asociadas. La mayoría no están asociadas, lamentablemente. Bueno, fíjense en las pocas que hay en modo 1. Y después, los otros criterios son para el modo 2 que se aplican cuando la planta, la elaboradora, no tiene un sistema de calidad certificado equivalente. La conformidad de la resistencia del hormigón colocada en una parte o en toda la estructura se debe determinar mediante los ensayos de probetas moldeadas con muestras de hormigón extraídas al pie de obra. ¿Por qué dice eso? Porque son las probetas que tengo al pie de obra, no las probetas que pueda haber elaborado el que produce el hormigón en la planta hormigonera. ¿Sí? Las que importan son las que están al pie de obra. ¿Por qué? ¿Por qué se les ocurre? ¿Qué diferencia tienen una y otra? Rápidamente. La diferencia es el tiempo de mezclado. ¿Sí? El tiempo de transporte. Esa básicamente es la gran diferencia. Por eso la que importa es al pie de obra. Las muestras, se denomina una muestra, un concepto nuevo. ¿Qué es una muestra? No es una probeta, sino que cada muestra son 2 o más probetas. ¿Sí? La diferencia entre esas 2 o más probetas tiene que ser siempre menor al 15% en promedio entre ambas. 2 o más probetas. La diferencia entre ellas tiene que ser menor al 15%. ¿La diferencia en qué? En resistencia. ¿A qué ensayo? A compresión simple. ¿Estamos? Entonces, el modo